Bueno, hermanos, buenas tardes. Vamos a hablar de un tema hoy acerca de la cruz. ¿Qué es la cruz? ¿Qué significa la cruz? Bueno, nosotros como cristianos, sobre todo aquí en México y en varias partes de Latinoamérica, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. En otros países hay lugares donde el púlpito es una cruz, o en las iglesias, bueno, en los lugares donde se reúnen los cristianos hay cruces. En las ventanas, en cruces de madera, cruces de piedra. Nosotros en México, en Latinoamérica, tenemos cierta fobia al asunto de la cruz. ¿Por qué? Porque nos recuerda de dónde venimos. La mayoría venimos del catolicismo. Y uno de los símbolos del catolicismo es precisamente ¿qué? La cruz. Entonces procuramos no tener nada que nos recuerde de dónde venimos. Pero en sí de lo que vamos a hablar es de su significado, el significado de la cruz. ¿Qué es la cruz para nosotros? ¿Qué significa? ¿Qué representa para nosotros? Nosotros no la tenemos colgada, hay quienes las usan en otros países, les digo, aunque son cristianos. Y no es que sea bueno o sea malo, no vamos a entrar en ese tema, lo que vamos a entrar es en el significado precisamente de la cruz. Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en su capítulo 23. ¿Ya lo tenemos? Lucas, capítulo 23, vamos a leer del verso 26 en adelante. Donde Jesús fue crucificado era un lugar fuera de la ciudad, fuera de las murallas de la ciudad, un montículo que le llamaban el Gólgota, que la traducción es el lugar de la calavera. Era un lugar que asemejaba las piedras que estaban allí, las rocas, daban la semejanza de una calavera precisamente. Dice en el verso 26, y llevándole, se refiere a Jesús cuando salían ya de la cárcel, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Vamos a ir leyendo y voy a ir haciendo algunos comentarios. Usted ha escuchado acerca de llevar la cruz. Mucha gente piensa cuando dice, esa es la cruz que le tocó llevar. Y se refieren al sentido a lo que lo dicen, es cuando alguien lleva una aflicción, una angustia, una tristeza, un problema. Para ellos eso es llevar la ¿qué? Llevar la cruz. Bueno, la cruz de Jesús la cargó otro hombre, porque Jesús ya no podía, un llamado Simón de Cirene. El 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Dando a entender que ellos tenían tristeza por Jesús, por lo que le estaba pasando, por lo que sucedía con él en ese momento. Pero Jesús les hace reflexionar en esa tristeza y les va a dar la razón, les va a decir el por qué les está diciendo eso en el verso 29. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se harán? Se está refiriendo a la tribulación, a la angustia que vendrá después, donde los hombres, dice la Escritura, desearán morirse y no ¿qué? Y no podrán. Llevaban también con él, ¿a cuántos? A otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Usted ha visto retratos, pinturas, fotografías que representan la crucifixión. Siempre son tres cruces. Jesús al centro y los dos, ¿a dónde? A los lados.
esto no fue un accidente, esto no es una situación de que, bueno, fue un accidente, fue una coincidencia, lo pudieron haber, a veces crucificaban hasta 300 personas juntas, en otras ocasiones era uno en solitario. ¿Por qué Jesús fue crucificado con otras 2 personas? ¿Y por qué Jesús fue crucificado al centro y los otros 2 a dónde? Ahora, aquí dice, menciona la Escritura la característica de esos hombres. ¿Esos hombres eran qué? Malhechores. Eran malhechores. Y a uno lo crucificaron a la derecha y a otro lo crucificaron a la izquierda de Jesús. Pero incluso hay una tradición, ¿no?, que le ponen hasta nombre a estos malhechores, ¿no? ¿Cómo les dicen? Dimas y Gestas. La Biblia no dice cómo se llamaban. El chiste es que eran 2 personas que estaban siendo castigadas con el mismo castigo que Jesús, porque ellos eran ¿qué? Malhechores, ¿verdad? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Si usted recuerda y ha leído los evangelios, se menciona que Jesús usaba una túnica de una sola costura. Quiere decir que había túnicas que se empalmaban o se cosían a los lados porque eran de 2 partes, pero la túnica que Jesús usaba era muy especial porque era de un solo ¿qué? De una sola tejida, no tenía uniones. Entonces, cuando los soldados acostumbraban a desnudar al preso para crucificarlo, rompían las telas y se las repartían entre ellos. Recuerden que en ese entonces pues, la tela no era algo tan común como hoy en día, que va uno a comprar una franela. Entonces, tener un pedazo de tela siempre era utilizado para varias cosas. Sin embargo, dije, para que se cumpliera la Escritura, dice aquí la cita, vieron el vestido de Jesús, la ropa de Jesús, y no quisieron romperla, sino que, ¿qué hicieron? Echaron suertes entre ellos para que el que se la sacara, pues se la llevara completa. El pueblo estaba mirando. El Gólgota estaba en alto, la gente acompañaba la ejecución y muchos testigos veían. De eso se trataba la ejecución romana, de exhibir al preso, de que la gente tuviera temor de hacer cosas malas o de sublevarse, porque era una muerte muy terrible. La muerte en la cruz era de las muertes más dolorosas y se trataba, ya lo he dicho en algunas ocasiones, lo voy a comentar otra vez. Miren, era una pena capital. Hay muchas penas capitales. Actualmente conocemos varias. Por ejemplo, cuando a alguien lo fusilan, pues el objetivo es que se muera ¿qué? Rápido. Cuando a alguien lo ponen en la silla eléctrica, pues también el objetivo es que se muera rápido, y entre más rápido pues mejor. Hoy, más moderno y más humanamente, supuestamente la muerte por inyección letal procura que el sentenciado muera rápidamente y que no sufra ¿qué? Mucho. Pero la muerte por crucifixión estaba diseñada para que el reo muriera lentamente y sufriera ¿qué? Mucho. Ese era el objetivo de la muerte por crucifixión. Si no, pues lo pudieron haber decapitado, lo podían haber alanceado o alguna otra cosa para que muriera rápido, pero no. A quienes los crucificaban pretendían que fuera una exhibición, que la gente viera el sufrimiento, el dolor del reo que era culpable. Entonces, dice que el pueblo, ¿qué estaba haciendo? El pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él. Se refieren de Jesús diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y me recuerdan esas palabras, y aunque lo decían los gobernantes, realmente casi se veían influidos por aquel tentador que llegó con Jesús al desierto,
que le dijo, si verdaderamente eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en ¿qué? En pan. Aquí le decían, si eres hijo de Dios, si eres el Cristo, sálvate, desciende de la cruz. Los soldados también le escarnecían. Escarnecer es burlarse de él, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, ¿qué? Sálvate a sí mismo. En otra parte de la escritura dice que mezclaban vino con vinagre y algunas otras cosas, y a veces les daban de beber. Era una especie de narcótico para que amainara un poco el dolor del que estaba sufriendo, pero seguía sintiendo dolor. Entonces era solamente para que fuera más soportable o para que durara más su agonía. Cuando dice la escritura que le acercaron para que Jesús bebiera, él no quiso ¿qué? Él no quiso beberla. Así que por una parte el pueblo veía todas estas cosas. Los gobernantes todavía se burlaban y lo probaban diciendo, si eres el Cristo, pues sálvate. Había también, dice en el verso 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, en 3 idiomas diferentes. Este es el rey de los judíos. Había habido ahí un desacuerdo entre Pilato, el gobernador romano, y los principales de los judíos, cuando vieron el letrero y le dijeron a Pilato, no escribas eso, escribe el que dijo o el que decía que era ¿qué? Rey de los judíos. Pero si ustedes recuerdan aquella comunicación, aquella plática que tuvo Jesús con Pilato, Pilato tenía miedo de mandar a crucificar ¿a quién? A Jesús, porque cuando le dijo, entonces tú eres rey, él dijo, tú lo has dicho. Y también le dijo, mira, mi reino no es ¿qué? De este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo mandaría por mis súbditos y me salvarían. Y entonces eso le quedó en la mente a Pilato, además de su esposa, que tenía sueños, y le dijo, ten cuidado de ese hombre, ¿qué vas a hacer con él? Y entonces dice la escritura que Pilato procuraba ¿qué? Procuraba salvarle, pero no hubo forma, así que llegó el momento en que Pilato ¿qué hizo? Se lavó las manos y dijo, bueno, sea la sangre sobre ustedes de este justo. Bueno, el título decía, este es el rey de los judíos. Pero a donde me quiero centrar es a continuación, que dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, le injuriaba. El pueblo viendo, los gobernantes burlándose, los soldados burlándose, hasta el que estaba también crucificado, ¿qué hacía? Le injuriaba. ¿En qué forma le injuriaba? Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y de pasada, pues ¿qué? A nosotros. ¿Verdad? Pero no era tanto un hecho de una burla, sino lo que le decía tenía cierto sentido, porque decía, bueno, si tú eres el Cristo, pues sálvate, ¿y qué? Y sálvanos, ¿verdad? Pero el otro, que también estaba siendo atormentado en el mismo suplicio, dice en el verso 40, respondiendo el otro, le reprendió, o sea que le regañó, le llamó la atención a aquel otro que estaba sufriendo, a punto de morir también, diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Había dos polos diferentes, ¿verdad? El que aunque pedía ayuda a Jesús realmente no creía en quién. Pero este otro, discerniendo estas palabras que decía,
él entendía que Jesús estaba allí no pagando una culpa, sino que él era verdaderamente ¿qué? Inocente de lo que le estaban ¿qué? Haciendo. Y al hacer la mención, este otro malhechor hizo una mención, dice, ni aún tienes temor ¿de qué? De Dios. Estás padeciendo el mismo suplicio, estás a punto de morir y no tienes temor ¿de qué? Dando a entender que él ciertamente tenía cierto temor ¿de qué? De Dios. ¿Ah? Y se manifiesta en lo que le dice a continuación en el verso 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No estaba todavía delirando, quizás sí estaba a punto de sufrir la misma muerte, pero él estaba reconociendo primero que Jesús era el ¿qué? El Cristo. Que aunque él estaba padeciendo en ese momento y que lo más probable es que muriera, este hombre da a entender que escuchó el mensaje de Jesús, que supo acerca de las predicaciones que él hizo, porque dice, acuérdate de mí cuando vengas ¿qué? Jesús había dicho que era necesario que él padeciese de los principales y de los sacerdotes, y que fuera maltratado y que fuera crucificado, pero que él iba a levantarse ¿al qué? Al tercer día. Y este hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en qué. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? No vamos a entrar en el debate del asunto. No le dijo que iba a estar en el cielo. Le dijo que iba a estar con él, ¿en dónde? En el paraíso. Y recordemos un poquito aquella parábola que Jesús, o aquella enseñanza de Jesús del rico y Lázaro, que dice que había un hombre que era muy rico, que tenía todo, y a las puertas de su casa había un mendigo que sufría y que comía ahí de lo que sobraba, etc. Pero que un día, como dice el libro de Eclesiastés, dice que hay una cosa que le sucede a todo el mundo, al justo y al injusto, al rico y al qué. Todos un día se van a qué? A morir, ¿sí? Y dice que un día murió el rico, pero también murió el pobre Lázaro. Y de repente se encontraron los dos en otro lugar, en una continuidad de la vida, no en esta vida natural, sino en otro lugar. Y dice que el rico era atormentado y tenía mucha sed. Y levantó sus ojos y en otro lugar vio ¿a quién? A Lázaro. Pero dice que Lázaro era ¿qué? Consolado de todo lo que había sufrido en la vida. Y entonces el rico le dijo al ángel que estaba allí que permitiera que Lázaro mojara la punta de sus dedos en agua y refrescara su boca. Y entonces el ángel da esta explicación y dice, mira, no puede venir nadie de allá, ¿para qué? Para acá, porque hay un abismo muy grande, ¿no? Y ni de aquí se puede saltar uno para allá, ni de allá se puede uno saltar para acá. Entonces da a entender que hay un lugar a donde van las almas después de morir, donde reciben ya sea consuelo o reciben ¿qué? Aflicción. Pero Jesús le está diciendo al malhechor, hoy, verdaderamente hoy vas a estar conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Cuando Jesús lo enseña de lo del rico y Lázaro, lo menciona o lo denomina el seno de Abraham, el lugar a donde son consolados aquellos que sufrieron. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, le dijo. Y la respuesta de Jesús es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, ¿qué nos enseña esa imagen de la cruz? Jesús al centro y dos a los costados. Y uno toma una decisión incorrecta y el otro toma la decisión ¿qué? Correcta. Y esa decisión correcta trasciende no solamente su situación en ese momento, sino trasciende ¿qué? Más allá, ¿va?
porque da una promesa a Jesús: vas a estar conmigo hoy mismo. ¿En dónde? En el paraíso. Lo que nos enseña la cruz, de lo que se trata la cruz, es de la decisión, de una decisión. No hay más. No eran 300 cruces, no eran 20, no eran 40, eran 3, Jesús al centro y 2 a los lados. O crees, o qué, o no crees, o lo tomas, o lo dejas, o lo aceptas o no. Esa es la verdadera esencia de el Gólgota, de la crucifixión de Jesús. Es un lugar que incluso antes de morir Jesús, alguien tenía que tomar una decisión para que cambiara su futuro, para que trascendiera de esta vida. Voy a volverlo a leer para que lo reflexionemos, ¿va? Dice que uno, el que estaba colgado, le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. No representa personas que nunca tienen cierta relación con Cristo, ni siquiera que han sido indiferentes con Él toda la vida, ¿no? Se refiere a personas que incluso hablan con Él, que hablan con Jesús, que aparentemente creen en Él, pero realmente no lo creen. Si eres hijo de Dios, sálvate, pero también, ¿qué? Sálvanos a nosotros. El otro representa otra cosa, el que cree en Jesús y sabe lo que tenía que suceder, porque no le dice: Señor, perdóname o sálvame, ¿verdad? Le dice: acuérdate de mí cuando vengas. ¿En dónde? En tu reino. Dando a entender que él sabía que tenía que morir, pero que no se iba a quedar muerto, que un día iba a regresar como rey, porque él era verdaderamente el rey de los judíos. Amén. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos. O sea, él entendía que lo que había hecho estaba mal. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? Ahora, si se lo estaba diciendo a uno, esta promesa excluía ¿a quién? Excluía al otro. Porque lo hemos leído muchas veces en San Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios ¿a quién? Que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué le va a pasar? No se pierdan, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahora, nuestro hermano Martín leía una cita, si me recuerda dónde está, donde dice la palabra de la cruz, en 1 Corintios, ¿no? Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1, vamos a leer desde el 21, ¿ya lo tenemos? Ok, dice: pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. El mundo, que se siente tan sabio o en su sabiduría no alcanza a entender el concepto de Dios y de su relación con Él. Dice que a Dios le agradó a salvar al mundo a través de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales. ¿Recuerdan aquella vez que unos judíos, fariseos, se acercaron con Jesús y le decían: ¿qué señal haces pues para que te creamos? Y Jesús decía: esta generación demanda señal, pero no le será dada señal del cielo, sino la señal ¿de quién? De Jonás. ¿Y cuál fue la señal de Jonás? Que estuvo 3 días ¿en dónde? En el pez. Pero al tercer día, ¿qué le pasó? Volvió a la vida. Entonces, dice, los judíos piden ¿qué? Y los griegos, dando a entender a aquellos que hablan de la sabiduría humana, de la ciencia, de la filosofía, del conocimiento humano, y los griegos buscan ¿qué? Sabiduría. Mas para los llamados,
pero nosotros predicamos a Cristo, ¿pero cómo? Crucificado. Para los judíos, ciertamente un tropezadero, y para los gentiles, locura. Para los judíos representaba un tropiezo. ¿Por qué? Porque en la ley estaba escrito que era maldito todo aquel que era colgado ¿de qué? De un madero, dando a entender que la finalidad de colgarse del madero era morir en el madero. Entonces, ¿cómo iban a creer en Jesús si había sido hecho ¿qué? Maldición. Pero ellos ignoraban lo que fue escrito allá en Isaías 53, que dice: mas él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Y los griegos, los gentiles, es una locura. Como el Rey de Gloria, como Dios mismo, siendo hecho hombre, iba a morir en la cruz. Pero Jesús dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que yo la estoy poniendo, la estoy dando. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla ¿a qué? A tomar. Entonces dice aquí que para los judíos un tropezadero y para los gentiles una locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, no importa de dónde vengamos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, precisamente. En el versículo 10 vamos a leer: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ya en otra ocasión habíamos platicado aquellos lugares donde se han extraviado de la verdad y pretenden agradar a Dios volviendo a cumplir lo que decía la ley mosaica, ¿no? Y guardan el Sabbat y las fiestas judías y hablan varias cosas en hebreo, y los hombres se ponen un manto para orar al estilo judío. Aquí dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están ¿qué? Están bajo maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Quieren cumplir la ley, pero no pueden cumplirla toda. Entonces, cuando fallan en una, reciben sobre ellos ¿qué? Maldición. En el 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. No dice por el cumplimiento de la ley, sino por la fe. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas, ¿qué va a pasar? Vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Amén. Entonces Él se hizo maldición por nosotros, para que nosotros no confiemos en las obras, sino confiemos ¿en qué? En la fe. Ya hemos hablado también que una vez que tienes fe y que has creído en Jesús, ahora las obras cuentan, no para ganarte algo, sino como una consecuencia de lo que has creído. Por eso la fe sin obras es como, es muerte en sí misma. Y en Colosenses capítulo 2, vamos a ir, Colosenses en su capítulo 2, versículo 13.
Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, se refiere a aquellos que no tenían ninguna relación con el pueblo judío, ni eran judíos, ni creían en Dios, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos, ¿cuántos pecados? Todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio, ¿y qué? Clavándola en la cruz. Amén. En la cruz hubo otra acción también. Había un acta que nos hacía parecer a nosotros culpables, porque la Escritura decía que la paga del pecado, ¿qué era? Era muerte. Y dice la Escritura que por cuanto todos pecaron, o sea, no había uno que no hubiera pecado, todo se refiere a la humanidad, a cada uno de nosotros. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, alejados, sin alcanzar la gloria de ¿quién? De Dios. Pero esa acta que nos era contraria, dice que Jesús la clavó en la cruz, dice que la quitó del medio y la clavó ¿en dónde? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, porque los romanos diseñaron esa muerte para exhibir públicamente a los sentenciados para que la gente tuviera miedo. Pero Dios cambió las cosas y esa exhibición pública fue al contrario, fue exhibir ¿a quiénes? A los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿en dónde? En la cruz. Entonces la cruz representa el triunfo de Jesús sobre el pecado que nos separaba ¿de quién? De Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, en el versículo 24, vamos a leer solamente, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados, se refiere a Jesús, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Ahora, nuestra relación con la cruz de Cristo. Jesús dijo, el que quiera seguirme tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y entonces seguirme. Tomar la cruz cada día, les digo, mucha gente tiene pensado en ese asunto de que es la cruz que me tocó llevar, es un sufrimiento, es una angustia o es un dolor. No, tomar la cruz para el cristiano cada día representa su decisión sobre su fe en Jesús. Por eso dice la Escritura, séme fiel ¿hasta cuándo? De nada sirve que hayas llevado la cruz 10 años de tu vida si al final la sueltas. ¿Servirá o no servirá? Debes de ser fiel a Dios, no importa. Yo he conocido mucha gente que se ha alejado, ¿no? Gente que incluso, sí, ya les platiqué, no voy a andar en el asunto, ¿no? Trabajaba para un hombre que había sido un gran predicador, hasta internacional, lo habían llevado a varios lugares, había predicado en estadios, etcétera, ¿no? Y una vez platicando con él me decía que ya no era cristiano, dice, pero yo prediqué, yo fui, yo hice, yo aquí, yo vine, yo fui, yo enseñé, incluso enseñaba y predicaba a pastores, etcétera. Pero pues eso ya no sirve de qué? De nada. Ya no sirve de nada, ¿no? Séme fiel, ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Y yo te daré ¿qué? El que no se niega a sí mismo y toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, nuevamente. Vamos a leer desde el 19, ¿no? Entonces, esta relación de la ley, sí ha escuchado tal vez, o ha visto a alguien que ahora ya no se llaman cristianos, ¿no? Se llaman mesiánicos, y andan escarbando en su genealogía, si tienen por allí algún dejo de sangre judía, ¿no? Y quieren retomar ciertas cosas de la ley y aplicarlas, ¿verdad? Y
y hablan del Shabbat, y hablan de las fiestas judías, etc. Dice aquí en el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para ¿quién? Y el apóstol se considera, él era judío, en cierta defensa dijo en alguna ocasión, yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, pues, más celoso que muchos en mi generación, porque fui instruido fariseo, ¿va? Dice, pero por cuantas cosas tenía yo por ganancias, las tengo hoy por basura, a fin de alcanzar ¿a quién? A Cristo. Y dice en el 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Hoy para el cristiano la cruz significa eso, significa la decisión de ser fiel ¿a quién? A Dios, de negarnos a nosotros mismos. El apóstol dice, yo estoy crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y en Romanos capítulo 6 hay otra acción en la cruz. Bueno, para entenderlo vamos a leer desde el 1, ¿amén? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Eso representa, está hablando del bautismo en agua, que dice no es algo mágico que nos limpie el agua, sino se representa el testimonio, el símbolo de que hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir y renacemos y nacemos a una nueva vida dada por la voluntad de ¿quién? De Dios. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos como en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de ¿qué? En la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más ¿a quién? Al pecado. Esa naturaleza pecaminosa que acompañaba al hombre continuamente ha sido destruida por el poder de la cruz a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ir a Mateo, precisamente, capítulo 10, y vamos a leer desde el verso 34. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice, Jesús está hablando, está enseñando y dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán, ¿quiénes? Los de su casa, ¿no? Así que no se sorprenda cuando las situaciones empezaron a ir mal en casa, no se refiere a otra cosa, sino a la relación de su decisión por Cristo, la decisión de serle fiel a Dios. Amén. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, ¿qué pasa?
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y ya vimos que el tomar la cruz no es que te compres una cruz y la pongas en tu cuello o la pongas en tu casa, no. Es tomar la decisión por el Señor. Decidir que Él pagó por nuestras culpas y decidir lo que dice. Precisamente vamos a terminar yendo a Isaías capítulo 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Cuando leo esta parte, además de entender lo que Jesús hizo por nosotros, no sé por qué siempre mi mente viaja al asunto de el funcionario etíope que iba leyendo esta parte en el carro, ¿no? Y le pregunta a Felipe el evangelista: dime, ¿de quién dice esto? ¿De él o de otra persona? Y dice que Felipe, a partir de esta escritura, le predica el evangelio hasta que llegan a cierto agua donde el etíope le dice: aquí hay agua, ¿qué impide para que sea yo bautizado? Y Felipe le dice: si crees de todo corazón, bien puedes. Y el etíope le dice: creo. En ese momento se hace efectiva la cruz de Cristo, el padecimiento de Jesús. El punto en que nosotros ponemos nuestra fe en Él y decidimos creer en Él, en ese momento somos justificados, somos santificados, somos perdonados por el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos.